El libro de Hechos nos habla cómo fue la muerte de Judas. Cuando leemos los evangelios nos dice que la muerte de Judas fue distinta a la muerte que vemos en el libro de Hechos. ¿Cómo en realidad murió Judas? ¿Como dice el libro de Hechos o como dicen las cartas de los evangelios? Es la pregunta que nos llega desde Chachapoyas. Un saludo para la gente de Chachapoyas. Roberto nos pregunta, ¿cómo murió Judas? ¿Como dice Hechos o como dicen los evangelios? Para esto yo voy a responder usando la Biblia en el capítulo 27 del libro de Mateo. Dice así el versículo 4. Esto fue lo que le dijeron a Judas. Judas dijo así: yo he pecado, he entregado sangre inocente. Mas ellos le dijeron: a nosotros qué nos importa, allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, fue y se ahorcó. El texto aquí irrefutablemente dice que él se ahorcó. Pero nosotros, cuando vamos al capítulo 1 del libro de Hechos, el versículo 17 dice: y era contado con nosotros. Aquí están hablando de Judas. Y el versículo 18 dice: este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Este libro nos está hablando que Judas murió reventado, cayendo de cabeza. Entonces, ¿a quién lo creo? ¿A Mateo, a los evangelios, o le creo a Hechos? De hecho, no están dando aquí una controversia entre tanto el libro de Hechos con los evangelios. Lo que tenemos que entender es lo siguiente: cuando nosotros estudiamos la Biblia, los libros se complementan el uno al otro. Para darles un ejemplo, miren, por ejemplo, el libro de Mateo 20:29 dice así: al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaban diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Nota que había dos ciegos que pedían milagro cuando Jesús salía de Jericó. Pero cuando nosotros leemos el libro de Marcos 10:46, dice la Biblia: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Tineo, estaba sentado junto al camino mendigando. Cuando nosotros leemos estos dos versos, el libro de Mateo con el libro de Marcos, encontramos que en uno dice que eran dos ciegos, en el otro dice que eran un ciego. Esto pasa porque ambos están complementándose a sí mismo la historia. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, el libro de Mateo, el capítulo 26, dice así el versículo 67. Entonces le escupieron a Jesús en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban y le decían: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Un poco incoherente que le golpeen y le digan: adivina quién te golpeó. Pero cuando nosotros leemos en el libro de Lucas, el capítulo 22, el versículo 63 y 64 dice: y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y lo golpeaban, y vendándolo en los ojos lo golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Ahora sí la cosa tiene sentido. ¿Por qué? Porque lo que un libro explica, el otro complementa la explicación. O sea, cuando nosotros vamos al libro de Mateo, el libro de Mateo dice que Judas murió ahorcado. Y el libro de Hechos dice que Judas se reventó porque cayó de cabeza. Cuando nosotros estudiamos los dos libros, son libros complementarios, no están contradecidos el uno del otro. Tenemos que entender algo importante, Roberto. Tenemos que comprender que Judas murió ahorcado porque el texto literalmente dice eso. Los comentaristas, los intérpretes, los eruditos y aún los comentarios bíblicos dicen que Judas, cuando fue ahorcado, probablemente la rama donde él se ahorcó o la soga que él tomó no resistió el peso de Judas, que al ser él ahorcado se rompió la rama probablemente o la soga, pero cayó y se reventó. De hecho, estos libros se complementan entre sí. Ni el libro de Mateo ni el libro de Hechos están divididos. Si unimos las dos cosas, es muy sencillo entender que Judas murió ahorcado, pero también después se reventó. Que Dios te bendiga, Roberto.